En Israel, desde el 7 de octubre, decir que crees en la paz es casi como decir que crees en los extraterrestres. Pero no siempre fue así. En los años 90, multitudes llenaban las calles de Tel Aviv celebrando una nueva era de paz. Líderes israelíes y palestinos firmaban acuerdos históricos, se daban la mano, incluso compartían un premio Nobel. Pero la promesa de paz nunca se hizo realidad. Desde entonces, cada negociación ha terminado en fracaso, incluso a veces de forma trágica. Hoy, 2/3 de los israelíes creen que la paz con los palestinos es imposible. Entonces, ¿tendrán razón? ¿Está condenado el proceso de paz israelí-palestino? Les voy a ser sincero, este es uno de los videos más difíciles que hemos hecho, porque por un lado, nosotros somos activistas por la paz. Creemos sinceramente que la paz entre israelíes y palestinos es posible. Es una convicción profunda, casi profética. Creemos en eso con todo nuestro ser, pero las convicciones proféticas no siguen el calendario humano. A veces nos cuesta creer que algún día veremos la paz, aunque luchemos por ella cada día. En nuestros momentos más oscuros, tememos que todo empeore antes de mejorar. Yo tenía 28 años cuando me hice israelí. Todos los días se hablaba de apuñalamientos, tiroteos en autobuses, ataques con coches arrollando civiles. Jóvenes palestinos recorrían las calles con cuchillos de cocina o desarmadores buscando una víctima para canalizar su rabia y desesperación. Muchos no regresaban de esa misión sangrienta, abatidos por soldados o civiles armados. Una era brutal, pero yo sabía que no tenía por qué ser así. Crecí en una familia que luchó por la paz, por la libertad de los pueblos y la igualdad de clases. En nuestra casa, todos eran bienvenidos, sin importar su idioma, religión o ideas políticas. Ese es el mundo que quiero construir. Sé que es posible, pero no sé cómo. Cuando llegué a Israel, el llamado Campo de la Paz estaba en ruinas. La izquierda israelí abandonaba el barco, dejando atrás solo un pequeño núcleo de activistas cada vez más desconectados del día a día de la gente. In the 90s, the Israeli left really takes on peace as its kind of identity. Those who opposed it intensely, and those who supported it passionately. But then the Second Intifada begins. Almost 140 suicide bombings in 3 years, many of them by the peace partners, by Fatah. El Fatah es el partido palestino considerado moderado, el que firmó los acuerdos de Oslo. Menos de 10 años después, enviaban suicidas a explotar en mercados, autobuses y cafés en Israel. And Israelis start asking themselves, was there ever an actual peace? Was there any peace on offer? Or was this just tactical and empty and not real? Pero cuanto más escuchábamos a los viejos líderes del movimiento por la paz buscando inspiración, pues más frustrados nos sentíamos. Dibujaban un futuro precioso de paz y prosperidad, pero sin explicar cómo llegar ahí ni reconocer los enormes obstáculos que hay en el camino. Así que dejamos de escucharlos y empezamos a buscar algo más concreto. Puentes, diálogos, amistades, debates honestos. Yo me hice israelí, inmigré a Israel, viajé a Cisjordania y a los kibbutzim en la frontera con Gaza. Salí del closet en redes sociales como judío e israelí para contar nuestra realidad, porque creo profundamente que israelíes y palestinos somos una misma familia. Nacimos de la misma tierra, somos hijos del mismo Dios y no creo que tengamos que renunciar a nuestra historia, identidad o esencia para honrar al otro. Esto no es un juego de suma cero, aquí cabemos todos. Y luego vino el horror del 7 de octubre, seguido por 2 años de agotamiento, violencia y duelo. Israelíes y palestinos están al límite y entiendo a quienes ya no creen en la paz. Y aún así, algunos activistas siguen luchando. Would you describe yourself as a peace activist? I would. Peace activists, peace builders, peace entrepreneur. I'm happy with it. I'm not just a peace activist. I'm an activist who wants and demands a better life. Son minoría y ellos mismos admiten que no tienen todas las respuestas, pero sí tienen convicción y energía, tienen esperanza y por eso fuimos a buscarlos. No porque creemos que vamos a estar todos de acuerdo, ni porque alguien tenga una solución mágica, sino porque estos soñadores de todo el espectro político siguen allí y nosotros necesitábamos entender por qué.
Necesitábamos sentir esa chispa que los impulsa. Así que empezamos con Maoz Inón, que tendría todas las razones para caer en la desesperación y el odio. My parents were among the first victims of the Hamas attack, early morning of October 7th. So that's my father, my mom. Do you hate Hamas? I hate no one. I'm practicing radical forgiveness. I have no hate, I don't mad, I'm not angry about no one. I will speak in dialogue with anyone that is willing to speak in dialogue with me. My only mission and my only goal is to make peace. Maoz tendría todas las razones para estar furioso, para rendirse, pero eligió otro camino y asegura que él no está solo. We are doing the People Peace Summit in Jerusalem. More than 60 civil society organizations, Jewish and Arabs, Palestinian Israelis, international support. 2 days, the biggest peace rally the Middle East has seen, I don't know for how many decades. I'm meeting with a group of ultra-Orthodox Jewish. We are forming a new group, a new movement that will be called Haredim LaShalom. Shalom is not a political agenda. It's not left or right. Shalom is within each one of us. Como todos los archivistas que entrevistamos para este video, Maoz cree que el primer paso es reconocer todo lo que tenemos en común. Rula Daoud piensa igual, es codirectora nacional del movimiento judío árabe por la paz más grande de Israel. Pasa su tiempo organizando comunidades desde abajo. Su trabajo parte de una idea radical. Al final del día, israelíes y palestinos somos simplemente personas. We are a grassroots movement of both Jews and Palestinians who live inside of Israel. Our theory of change is very simple and very basic. We do believe that most of the people living in here want the same things. If you will put a bunch of people in one room, you will ask, do you want to live in safety? All of the people who are sitting in the same room will raise their hand. And if you will ask them, do you want to live in a place where you have good salary? All of them will raise their hands. And if you ask them, do you want to live in a place where you have peace and security? All of them will raise their hands. Y eso es un excelente punto de partida. Pero hay un elefante en la sala. ¿Qué hacemos con quienes no quieren lo mismo? Con quienes prefieren destruir en vez de construir. Con quienes sabotean cada oportunidad de paz. מדינה פלסטינית לא יכולה לקום כי אין דבר כזה עם פלסטיני. الحياة قتال وليس الحياة مفاوضات مع بني إسرائيل ولكنها أو مع اليهود. Con quienes creen de verdad que el otro lado debe ser eliminado por completo. כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. 16 قتيل صهيوني دوي الانفجار بالفعل كان قوي جدا يعني فأنا مباشرة يعني أنا لا أخفيك أني تضايقت أردت العدد من البداية أن يكون أكثر. Con los extremistas religiosos. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. لن نعيد الخلافة التي بناها محمد إلا بهذا السلاح. כי מבחינת האסלאם, יהודים לא יכולים להקים מדינה. El doctor Yehuda Yemini no es un activista por la paz. Comenzó su carrera en el Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, y hoy negocia con la autoridad palestina sobre temas como el agua o las infraestructuras. Como Maoz es judío y como Rula habla árabe. Pero, a diferencia de ellos, él cree que este conflicto es, ante todo, religioso. טעות להתייחס לפלסטינים כאויבים היחידים בסכסוך הזה, או כהצד היחיד בסכסוך הזה. זה ממש לא נכון. בסכסוך הזה שותפים כל המוסלמים בכל העולם. ומבחינת האסלאם, עד ימינו, ליהודים יש משבצת מאוד ברורה איך הם אמורים לחיות בעולם. הם אמורים להיות בני חסות. המשמעות של הדבר הזה, שיהודים לא יכולים להקים מדינה, הם לא יכולים לקיים אוטונומיה, הם לא יכולים לשלוט לא על עצמם ולא על עם אחר. מוסלמים בכל העולם כולו רואים בתופעה של מדינת ישראל כמדינה יהודית אנומליה שנוגדת את האמונה המוסלמית, נוגדת את האסלאם, נוגדת את הקוראן. Cita los pogromos de los años 20 y 30, la retórica religiosa de ciertos líderes árabes y el hecho de que la causa palestina se haya convertido en un grito de guerra global para muchos musulmanes. Y no es el único que lo ve así. Do you think that peace is possible? Currently, I am not sure right now. I don't think it's so simple. I think you can't kill an idea. So 1.8 billion Muslims in the world that have a very strong belief in
killing all the Jewish people. So until we change that, I don't know how that's possible. Y allí, pues, toca responder, porque hacer generalizaciones sobre 2.000 millones de musulmanes, la mayoría de los cuales se sorprendería al escuchar que tienen esa obligación religiosa, no ayuda a nadie. De lo que hablan el doctor yemení y esa mujer entrevistada en la calle es de los islamistas radicales, Hamas, Hezbollah, la República Islámica de Irán, grupos que usan la religión como arma, lo dicen ellos mismos. ولذلك أخي الكريم الإثخان في هذا العدو أمر إلهي الإثخان في عنق هذا العدو واجب شرعي عاصمة لفلسطين فقط كدولة مستقلة وإنما ستكون عاصمة للخلافة الإسلامية. To the Israeli mind, Hamas isn't fighting against occupation. It isn't fighting for Palestinian rights. There are theocrats who themselves don't give Palestinians freedom under their own rules. So for the huge majority of Israeli Jews, probably 80% of Israeli Jews share this narrative. Incluso los israelíes más comprometidos con la paz admiten que esa narrativa deja muy poco margen de acción. Es casi imposible razonar con extremistas religiosos que creen que destruirte es su deber sagrado. חמאס זה חמאס. החמאס לא עושים שלום כי הם לא רוצים שלום איתנו. הם רוצים להרוג אותי. מי שרוצה להרוג אותך, אתה לא רוצה שלום. אבל צריך ליצור אווירה של שלום. זהו, ברגע שהחמאס יחליט שהוא משנה את הכיוון שלו וידבר שלום, Hablar con Hamas. Hamas no quiere hablar, eso ya quedó clarísimo. Pero piénsenlo, Hamas no estará en el poder para siempre y los gobiernos pueden cambiar muchas cosas. Hace solo unas décadas, los periódicos sauditas publicaban calumnias antisemitas. Los libros escolares en Arabia Saudita estaban llenos de propaganda. Decían que todos los judíos éramos traicioneros y citaban los protocolos de los sabios de Sion como una fuente confiable. Pero hace unos años, el gobierno saudí eliminó la mayoría de esos contenidos. Y hoy, la normalización entre Israel y Arabia Saudita no es una cuestión de sí, sino de cuándo. If you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. It seems it's for the first time real one. Las cosas pueden cambiar y ya han cambiado. Y eso es lo que muchos israelíes no quieren soltar. We need to find a way of living together, recognizing the other, the rights of the other, the pain of the other, and find together a dignified future. אז איך אנחנו מגיעים לשלום? צריך לדבר, לא לראות, לדבר. מה זאת אומרת, לדבר עם מי? יש לנו הרבה מדינות, יש לך את סעודיה, יש לך את מצרים, יש לך את ירדן. The Arab countries are ready. This is something that today is possible. It wasn't possible before, today is possible. צריך לחזק את המדינות המתונות, וצריך למצוא תהליכי שלום. Pero, ¿qué hacemos con un grupo como Hamas que claramente no quiere cambiar? Y como demostramos a los judíos e israelíes que el problema no es el Islam como tal, sino una versión distorsionada y extremista del Islam. Porque aquí hay dos verdades que conviven. La primera es que Hamas es un grupo extremista cuya visión radical del Islam no deja espacio para negociar. Y la segunda es que el Islam también podría ser parte de la solución para cerrar esta brecha entre israelíes y palestinos. Y nadie entiende eso mejor que el rabino Yaakov Nagen, que lleva más de 20 años trabajando por la paz y el diálogo interreligioso. Él cree que si la religión es parte del problema, también debe ser parte de la solución. Y su visión es bastante inesperada. I have a profound respect for Islam. I've studied for many years, and I feel that if Islamic identity has been weaponized against the Jewish people, we must speak the truth of Islam and the path of Islam. Look, I teach at Yeshiva Otniel. 8 of my students have been killed since October 7th. What I feel is necessary for Israel to realize that the world is bigger than this. I feel we are falling into the hands of evil enemies by assuming that they are the one and only authentic expression of their religion, of their peoples, and this empowers them. And the way to respond is to isolate them, to speak the truth that they are a perversion of their religions, and finding that we don't have to be alone, that we have allies throughout the world, and stand together for the sake of Jews, Muslims, Israelis, and Palestinians. En otras palabras, la versión del Islam que él conoce es muy diferente de la que ha experimentado el doctor yemení. Y su advertencia a los israelíes es que no crean que Hamas habla en nombre de todos. Los palestinos de Cisjordania y Gaza no viven en una sociedad libre.
We have pretty good polling on this for decades. A great many Palestinians desperately wanted the peace to work. Their ideological leadership, who never asks their opinion, was committed to not having it work. Not everybody. There were leaders in Fatah who were horrified at the Second Intifada and wrote against the Second Intifada. I am a Palestinian citizen as well. I do vote for the Israeli Knesset, so I don't really have an influence on the West Bank. But when I look at the leadership that we have right now, I see that some people in the West Bank, maybe also young people, are not very much satisfied with the leadership that they have. They view it as an old, corrupt leadership, and we see it even on social media. There has been, a survey done in Gaza before October the 7th. More than 62% of the people said they don't see Hamas as a leadership, and this was before the 7th of October. Pero Rula, como Haviv y el doctor Yemeni, también reconoce que la sociedad palestina hoy está mucho más radicalizada, especialmente después del 7 de octubre, lo cual nos sorprende dada la magnitud de la destrucción en Gaza. Sin contar que muchos niños palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza, reciben una educación que, siendo amables, no es muy favorable hacia los judíos. מי שמכיר ורואה את ספרי הלימוד שלהם, זה פשוט הסתה ותעמולה שהנאצים היו יכולים להתגאות בה. השימוש באנטישמיות הנוצרית הקלאסית במובן הכי טהור שלה. Por eso es que muchos israelíes con quien hablamos insisten en un punto. Sin educación, nada va a cambiar. מהרגע שהם נולדים, יוצרים בהם, נותנים להם אנטיגוניזם אלינו. אז אני חושבת שזה מתחיל בחינוך, אולי לעשות חינוך משותף. גם ליהודים, גם להם ביחד. Fácil decirlo, más difícil hacerlo. Pero el doctor Yemeni me recordó algo importante. La historia podría haber tomado millones de caminos distintos, y el futuro también. היו דעות של מוסלמים שראו בשיבת ציון התגשמות של נבואה קוראנית שמופיעה בסורה 17, סורת אל-איסרא' ואל-מיעראג', בפסוק 104, ששם מדובר על כך שאללה באחרית הימים יקבץ את בני ישראל. ולפני יותר מ-100 שנה היו אנשים שהאמינו שזו בעצם התגשמות הנבואה הקוראנית. היו אפילו אגודות שקמו כדי לשתף פעולה עם נוצרים, מוסלמים ויהודים כדי לפתח את הארץ. Esas voces moderadas fueron eliminadas por facciones islamistas radicales. Pero por un tiempo sí existieron. Eso quiere decir que pueden volver a existir. De hecho, ya existen. Algunas se expresan abiertamente, otras esperan en silencio a que sea seguro salir de las sombras. Y ese día podría llegar más pronto de lo que pensamos, a medida que Hamas pierde poder en Gaza. Y cuanto más débil sea Hamas, mayor será la oportunidad. יש פה חלון הזדמנויות, כי בעצם גם בעולם האסלאם מחפשים היום פתרונות. אם אנחנו ניקח את 100 השנה האחרונות, ההיסטוריה מלמדת, תמיד היה שחקן מוסלמי שנלחם נגדנו. כרגע, חיזבאללה התפרק מנשקו. חמאס בדרך לשם, ואיראן גם כן אני מאמין שזה מה שיקרה. כרגע אין שחקן פיזי שבא להילחם נגדנו, ולכן כרגע יש לנו הזדמנות. אם אנחנו נעדד את הגישה הזאת בצורה משמעותית לתוך העולם הערבי, שיבת ציון זה בנו ישראל ולא יהוד, אני מאוד אופטימי. אני חושב שזה מה שיביא לשינוי, ובסופו של דבר אולי גם לשלום. La verdad, este tipo de optimismo lo esperábamos de alguien como Rula o Maoz, pero no de alguien que hizo parte de su carrera en los servicios de seguridad israelíes. Nunca nos alegró tanto habernos equivocados. Pero detrás de toda esta energía y esa esperanza contagiosa queda una gran incógnita. Sí, israelíes y palestinos son personas como cualquiera. Sí, hay que fortalecer a los moderados de ambos lados. Sí, hay que enfrentar a los extremistas. Y sí, necesitamos líderes capaces de inspirar otro camino. Pero ¿hacia dónde exactamente? ¿Un solo estado binacional, ni judío ni palestino? ¿Dos estados independientes? ¿Una confederación al estilo de la Unión Europea? Cada persona a la que entrevistamos tenía una respuesta distinta, pero todas compartían algo, estaban abiertas. Nadie decía tener la solución, solo ideas, hipótesis, cada una con sus ventajas y riesgos. To have two disconnected states, I think would be lose-lose for both sides. I've written extensively about a play on the European Union, the Abrahamic Union, having a Jewish state and then certainly a Palestinian political entity. We discussed how it's defined, allowing a situation that there are open borders, that Palestinians freely travel and entry to all parts of what they see as their homeland. But for Jews to continue living in Judea and Samaria, to find a way that all will feel connected to
places that give their identity, and it will be a blessing for all of us. El rabino Negem propone dejar de pensar en separación estricta. Imagina un sistema abierto, como en Europa, con libre circulación, como era en los años 80 o 90, antes de los checkpoints, las vallas y los hombres que entraban a Israel con explosivos pegados al cuerpo. If in 10, 20, 50 years we will live in a one state for all, or I don't know what kind of a name it will give us, I am fine by it as long as people are fine by it. Es difícil imaginar una paz en un solo estado, pero lo que dice Rula es importante. Hay que mantenerse abiertos. No podemos predecir el futuro, no lo bloqueemos. The main thing that we need and must achieve is the understanding that all of us deserve the same things, which are freedom, independence, equality, liberty for all of us. Once we reach that point, we can build upon what is the solution. Casi todos me hablaron de una misma historia como prueba de que la paz es posible, la de dos enemigos jurados, Egipto e Israel. En los años 50, Egipto financiaba infiltrados para sembrar el caos en Israel. Cientos de muertos. Radio El Cairo lanzaba amenazas todos los días. En 1967, Israel se preparaba para la guerra cavando 10.000 tumbas. Y en 1973, Egipto atacó por sorpresa. La guerra de Yom Kippur fue el ataque más devastador que Israel haya vivido hasta el 7 de octubre. Más de 2.000 soldados israelíes murieron, un golpe durísimo para un país tan pequeño. Y sin embargo, pocos años después, el presidente egipcio pronunció una frase inesperada: estoy dispuesto a ir hasta Jerusalén. El primer ministro israelí respondió: sea bienvenido. And Sadat came to the Knesset and he had a speech and he spoke about peace. Let us have no war after October and let us agree upon security. And until this day, the borders that you have between Egypt and the ones that you have between Israel and Jordan are the safest borders, and it is because there is peace. Israel y Egipto fueron enemigos mortales, pero incluso los peores enemigos pueden cambiar. The genocide of Rwanda, 2 tribes within one nation. Genocide, 1 million casualties. A priest murdered with bare hand. Husband murdered his parents-in-law. Students murdered their teacher and their class friend. And then after 3 months, with more than 1 million casualties and 500,000 cases of rape, they woke up from this psychotic nightmare they were within for 3 months, and they realized that the only way forward is to reconcile. Es una idea poderosa y un momento crucial en la historia, pero todos estos activistas omiten un detalle importante. Las cosas muchas veces empeoran antes de poder mejorar. Alemania y Japón tuvieron que caer de rodillas antes de que acabara la guerra. En Ruanda, los rebeldes tuvieron que derrocar al régimen genocida. Y en 1973, el ejército israelí rodeó completamente al tercer ejército egipcio, obligándolo a rendirse. Hoy en Gaza, eso no ha pasado. A pesar de la destrucción y el número de muertos, Hamas no ha huido ni se ha rendido. Todavía no. Nadie sabe hasta dónde llegará esto. Pero cada vez que nos desanimamos, pensamos en David Ben Gurión. Nació antes de que existiera Israel. Vivió 2 guerras mundiales, 2 ocupaciones extranjeras y el genocidio más sistemático de la historia humana. Pero nunca abandonó su lucha por un hogar judío. A los 62 años se levantó en un sótano del Museo de Tel Aviv y proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Y contra todo pronóstico, ese Estado sigue en pie. Porque, como dijo alguna vez, en Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros.